Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. El tema al cual hacemos referencia en este primer punto tiene mucho que ver con confrontar la Venezuela de ayer con la Venezuela de hoy. Para muchos no es extraño que se pudiese hablar en Venezuela de su primera industria, la industria petrolera, de los hospitales en Venezuela, los mejores hospitales de América Latina e incluso de Sudamérica. Todos estos temas y en todas las áreas, tanto universitarias como en todas las áreas del gobierno, podía un venezolano sentirse orgulloso de que vivía en un país moderno, porque la democracia le dio a Venezuela modernidad, el esfuerzo de los partidos de gobierno, de sus presidentes, le dieron modernidad a Venezuela. Venezuela logró salir de las alpargatas para entrar en un escenario moderno. Cosa curiosa lo que está pasando hoy. Estamos saliendo de la modernidad para volver a la ruralidad, que es el esfuerzo que ha hecho este gobierno. Y no solo lo ha hecho porque una empresa petrolera que incluso iba a las vías de producir 6 millones de barriles diarios, que era la intención y los programas que se hacían en PDVSA, llegamos quizás cuando toman el gobierno con más de 3 millones de barriles y hoy estamos en menos de la mitad de lo que esa empresa producía en ese momento. Hay un ejemplo sencillo que nos permite saber el estado de PDVSA. En la faja petrolífera del Orinoco, esa faja que todos hablamos y que nos sentimos orgullosos, allí existían de la empresa PDVSA 28 taladros. ¿Saben cuánto funcionan hoy? 3 taladros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Incluso habla de entregar todos esos pozos a China y a Rusia para poder pagar sus cuentas con estos países, que son los únicos que ellos quieren honrar. Ahora, esa situación de PDVSA, la quiebra que nos llevó, o sea, porque es prácticamente una empresa quebrada, y ni hablar de las empresas de Guayana, que prácticamente Bauxilón tiene 1 año cerrada porque no produce nada. La empresa Sidor produce el 10% de su producción o de su capacidad instalada. Benalún produce el 12% de su capacidad instalada. Alcasa produce menos del 10% de su capacidad instalada. Que la siembra del petróleo que se hizo en Guayana es hoy, digamos, un chatarrero de empresas que lo único que tiene es una nómina absolutamente abultada, pero que no produce ni siquiera para pagar a sus trabajadores. Y que no es responsabilidad de los trabajadores, sino es responsabilidad de los militares que no saben nada de esas empresas, como no sabe el presidente Quevedo en la industria petrolera. Desde que entró Quevedo en la industria petrolera, PDVSA lo que ha hecho es disminuir sistemáticamente su producción. Es bueno, llevando a la quiebra una empresa, y eso lo ha demostrado ese militar. Porque los militares están hechos para el combate, para la guerra, pero no para dirigir empresas ni para gerenciar grandes emporios industriales. Lo único que saben los militares, que lo saben hacer muy bien, por cierto, es cobrar comisiones y llenarse el bolsillo de dólares, que es lo que han hecho en las empresas petroleras y han hecho en las empresas de Guayana. Ahora, el problema de la inflación, que es otro de los temas que tiene que ver con el estallido social que se presume, ya lo explicó Guerra con bastante claridad, casi académica, pero en todo caso
la gente, cuando tú le hablas de inflación, lo único que sabe es que cuando va a comprar un kilo de arroz, un kilo de espagueti, un kilo de café, allí ve los precios que ni siquiera una persona que gana el salario mínimo puede comer en Venezuela. Pero esto no lo está haciendo el gobierno, porque el gobierno son unos brutos, porque son unos tontos. Es verdad que son unos ineptos para manejar empresas como las petroleras y las empresas de Guayana y cualquier otra empresa, pero lo están haciendo porque sistemáticamente los gobiernos comunistas han actuado de esa manera. ¿Es que acaso Lenin, cuando comienza en la Unión Soviética, una vez que asume el control con su policía política, qué hizo? ¿Qué hizo Stalin, que incluso llevó a la muerte de su propia región a más de 40.000 millones de rusos? ¿Qué hizo Portó en Camboya con una política parecida? Llevó a la muerte más de 3 millones de camboyanos. ¿Qué hizo Mao Zedong con sus políticas en China? Que llevó a la muerte a más de 40 millones de chinos y por eso en un momento perdió el poder. Todo eso es una dirección de cómo conservar el poder. No creamos que el chavismo, que Maduro son tontos y lo mismo ha pasado en Cuba para seguir la secuencia de los países. Pero esa misma política es la que nos están implementando en Venezuela. Lo están haciendo adrede, porque a ellos no les interesa si los venezolanos se mueren de hambre, se mueren por falta de medicina, porque no hay hospitales. ¿Qué les importan las escuelas si la gente aprende o no? ¿Qué les importan las universidades? A ellos lo único que les preocupa es el control del poder. Y ellos saben que en la medida que controlan un conjunto de situaciones, se afianzan más en el poder. Ellos tienen que tener un control y han utilizado en Venezuela a la delincuencia para controlar a los ciudadanos. La mitad del día nosotros somos presos de la delincuencia. La gente no sale a la calle precisamente porque tiene miedo a la delincuencia y se encierra temprano. Estamos autoencarcelados por esa vía, pero también la vemos en otras áreas, con las expropiaciones, con la quiebra de empresas y todos estos hechos que el gobierno va avanzando, solo cumple un solo objetivo: cómo controlar a los ciudadanos. Mientras tengan a los venezolanos o nos tengan a todos los venezolanos haciendo cola para comprar alimentos o para hacer alguna gestión en un instituto del Estado o para ir a un hospital o para ir a buscar una medicina, eso es un ejercicio del control para que no nos preocupemos por el principal problema. Ellos hicieron y dieron un acto el día 20 y el día 20 tomaron nuevamente o prorrogaron el poder, porque forma parte de ese tipo de controles. Es decir, todo lo que está pasando en Venezuela, lo que quiero manifestar y decirle a todos ustedes y a todo el país, que no se trata de una cuestión que es al azar o por ineficacia. No, los presos, la persecución política, las colas, forman parte de todo un control para que ellos impedir en Venezuela se dé un estallido social, porque la situación del hambre, de la miseria en cual vivimos, es lo que podría arrojar que en Venezuela se dé un estallido social. Y un estallido social mientras somos controlados por los militares, que somos controlados por la comida, que somos controlados por la medicina, es difícil que se dé. Pero yo lo que creo que es profundamente preocupante esta situación, y es allí donde todos nosotros, todos los partidos políticos, todos los venezolanos, sean de partido o no, deben tener una preocupación por la permanencia en el gobierno de un gobierno narcotraficante, de un gobierno ladrón, de un gobierno que lo único que se ha empeñado es en ser enemigo de todos los venezolanos, pero ellos quieren vivir en el poder y vivir bien. Pues trabajemos todos de nuestros partidos y en el país, en cada estado, en cada región, para buscar la salida de un gobierno oprobioso que le mezquina la libertad a los venezolanos.
Vamos a recuperar la democracia y vamos a recuperar la libertad, pero con el esfuerzo de todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.